Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Claudia Entre Letras de nuestra segunda temporada. Antes que nada, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero o la primera en enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Como les he contado en anteriores episodios, la intención de este podcast es traerle a invitados de lujo que nos cuenten sus propias historias, sus vivencias, todo lo que han tenido que recorrer en esta existencia y cómo han descubierto su propósito de vida y cómo lo han puesto al servicio de la humanidad. Basados en esto, hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es psicopedagoga clínica, tiene muchos máster, posgrados, licenciaturas, todos ellos están enfocados en la educación, en la orientación familiar, en los valores, en la moral. Y la he invitado porque me encantaría que nos pudiera contar sobre esta labor tan bonita que desempeña desde exactamente su propósito de vida y entrar en detalle sobre su trabajo, sobre sus artículos escritos, sus videos, sus conferencias y los libros que tiene en proyecto entregarnos. Esta talentosa y hermosa mujer hace parte del proyecto Sofía. Y este proyecto es el desarrollador del gran libro de la sabiduría del que ya hemos hablado en anteriores episodios y cuyo director y quien nos convocó para ser parte de este proyecto es el maestro español Francisco Navarro Lara. Así que demos la bienvenida a Patricia Loredo de Rospigliosi. Bienvenida, Patti, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Claudia, encantada de estar aquí, felicitarte primeramente por esta gran labor de difusión que estás haciendo y sobre todo de llegar a las almas a través de tus entrevistas. Te agradezco muchísimo esta labor que estás haciendo. Y bueno, el día de hoy me encuentro plenamente contenta de poder de repente ayudar con un granito de arena a las personas que pueden escuchar este maravilloso canal. Encantada de estar aquí. Gracias, gracias, Patricia. ¿Cómo prefieres que te diga, Patricia o Patti? Pati. Bueno, Patti. Patricia pongo en el currículum, pero aquí Pati para los amigos. Sí. Sí, Patricia como cuando lo regaña a uno la mamá, con el nombre completo. Bueno, Patti, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Em, me encanta todo lo que tú haces. Y bueno, primero que todo, quiero que nos cuentes quién es Patricia Loredo, qué hace en su vida diaria, en su vida familiar. Cuéntanos un poquito para que nuestros suscriptores te conozcan un poco mejor. Ok, bueno, yo soy psicopedagoga clínica, estoy casada, tengo 24 años de matrimonio, el próximo año celebro mis bodas de plata y muy enamorada de mi esposo. No tenemos hijos, pero Dios me ha dado la bendición de tener muchos alumnos, pacientes, desde niños, jóvenes, para ocupadísima. Y pacientes a los que a veces he tenido que darles de comer, comprarles sus cuadernos, llorar con ellos, reír con ellos, salir con ellos, vibrar con ellos, porque así es la vida y así es el mundo. Considero este trabajo una bendición y, y una oportunidad para, como te dije en algún momento, Claudia, para salvar almas en el sentido de sacar los talentos, ¿no? Em, Debido a la variedad de estudios que tengo previos, que además llegué sin pensarlo. Por ejemplo, estudié en Navarra, tenía que hacer una tesis y yo había hecho una carrera acá en el Perú y había escogido el tema que yo quería, por decirte, ¿no? Cuando llegué a España quería hacer sobre evaluación del lenguaje y me preguntaron qué estudios tenía sobre eso. Yo dije que no tenía nada, pero que quería hacer mi tesis sobre evaluación del lenguaje. Me dijeron, no, ni hablar. Mínimo un posgrado en lenguaje, tuve que hacer otro posgrado en logopedia en Cataluña solamente para hacer mi tesis en Navarra, por decirte un ejemplo. Es decir, he llegado a tener una vida profesional que bueno, así me lo ha dado. No sabía que finalmente
iba a dedicarme a atender a niños, a jóvenes con problemas neurológicos, psiquiátricos severos, y que esta labor me iba a dar la oportunidad para sacarlo mejor, ¿no? Yo creo que he aprendido, no creo, estoy segura, he aprendido en este trabajo a diferenciar entre lo que es ver a una persona enferma y ver a una persona, como Ok, tú la ves holísticamente, integralmente, y que esa persona, aunque sea viciosa, adicta, eh, problemática, expulsada del colegio, adicta, lo que sea, esa persona tiene un fondo, tiene un alma, y esa alma es lo que yo me encargo de rescatarla y de quitar todo aquello digamos, que perturba, que enferma, que empobrece, que esclaviza a esa ok. persona. Vamos entonces a hablar, vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando un poco todo esto que nos estás contando, porque es mucha información, pero la idea es que lo vayamos llevando y para que nuestros suscriptores, todas las personas que nos están viendo en este momento, puedan como entrar en contexto con todo lo que tú haces y cómo lo trabajas. Entonces, vamos en orden. Tú decides salir del Perú hacia España. ¿Qué te llevó realmente a hacer ese cambio? Siempre quise hacer un posgrado y atender a un posgrado que tenga que ver con las personas. Bueno, el cambio más radical fue algo graciosísimo. Yo en realidad estudio educación inicial porque me encantan los niños, Ujú. pero luego de terminar la carrera, hacer la tesis de bachiller, licenciatura y dedicarme 2 años, me doy cuenta que por motivos de salud el otorrino me dice, tendrás que buscarte otra carrera porque ya no puedes seguir esta profesión por el tema de la voz, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, voy a hacer una maestría en pedagogía que tenga que ver con, de repente para ser directora de algún colegio, coordinadora de estudios, pero llegando a Navarra me encanta todo lo que es problemas de aprendizaje y me inclino más a la psicopedagogía. Entonces saliste, Realmente perdóname, entonces saliste de Perú a España, fue a estudiar. Ese una fue tu maestría. objetivo. O sea, no era que quisieras irte no sé, a conocer el mundo. O sea, fuiste con la intención de estudiar. Ese fue como tu Exacto, objetivo principal. objetivo, Ok, exacto, sí. y allá encontraste entonces esa inclinación, o sea, descubriste que lo que tú querías era trabajar con niños. Era más que nada con problemas de aprendizaje. Problemas de Eran aprendizaje. niños, jóvenes, incluso adultos también, que era una carrera que psicopedagogía, que acá en el Perú no existe, porque acá en el Perú es de repente el psicólogo de profesión que de repente hace una maestría en educación, pero no existe la carrera de psicopedagogía. Entonces, lo que yo encuentro en España, para empezar, una maestría en pedagogía, que es ya para la calidad, la excelencia de la educación, que también hice, que me encantó, pero ya me incliné en la práctica, me gustaba ese trato humano, esa cercanía, tuve que estudiar desde educación de sordos, educación especial, todo, pero al principio decía, Dios mío, ¿qué hago acá? Porque era demasiado, no estaba acostumbrada a tanto estudio, exámenes, libros, pero dije, no, voy a seguir, y bueno, me encantó esa línea, ¿no? De orientación escolar, psicopedagogía clínica, etcétera. Ok. Ujú. ¿Y, y alcanzaste a trabajar en España o luego te devuelves otra vez a Perú a poner en práctica todo lo que habías aprendido? Trabajé un tiempito en un gabinete. Cuando termino digamos, la especialidad, los estudios, tengo la gran oportunidad, porque eso de verdad yo le doy gracias a Dios. No, no, no sé por qué te digo que no era por notas, porque no era de las mejores notas que tenía. De pronto se me abren las puertas, se me invita a hacer la especialidad en la Clínica Universitaria de Navarra, y solo es una persona cada año y de diferente país, porque antes de mí hubo una argentina, luego a Perú, era yo, y luego vino un holandés, y así, ¿no? Estábamos en la clínica universitaria, entonces ahí tenía que trabajar.
O sea, yo era con mi bata blanca, tenía que estar en neuropediatría, evaluar, o sea, tal cual, ¿no? Digamos que era como una especie de residencia, no es que yo ganaba dinero, pero era tal cual como si yo, o sea, trabajaba ahí. Y luego entré por mi cuenta, quise trabajar en un gabinete en Pamplona, del doctor Gerardo Aguado, que era muy bueno, un poquito para aprender cómo, lo que yo quería hacer en Lima, que era un gabinete, porque acá hasta el día de hoy no existen. Entonces yo tengo, digamos, lo que es similar a España, pero sola. Y en cuanto a psicopedagoga, acá tampoco existen, así que yo he tenido que reinventarme aquí con todo, pero ahí estoy, sí. Ok. Bueno, entonces estudias, te preparas, alcanzas a trabajar un tiempo y luego te regresas a Perú, Ujú. ya a enfocarte completamente en, en las familias, en orientación a las familias y con los niños y los adolescentes y bueno, y como con problemas neurológicos. Cuéntanos acerca de esto. O sea, ¿cuál es la labor exactamente que estás haciendo en Perú actualmente, poniendo en Ujú. práctica pues todo esto que aprendiste? Ok, antes una breve aclaración. Cuando yo llego al Perú, empiezo directamente a dar clases en una maestría en una ciudad acá en Piura, pero mis alumnos eran 20 años mayor que yo, eran directores de colegio, y yo me sentía así como, wow, una chiquilla, ¿no? Que viene. Y de ahí voy a trabajar en un colegio, un muy buen colegio, y trabajé en inicial, primaria, secundaria, orientación de padres, orientación de profesoras, o sea, multioficios, la verdad. Pero eso fue súper enriquecedor, porque tuve la experiencia in situ de estar con las diferentes edades y además con las familias. Estuvo muy bien, pero yo era clínica y entonces luego dejé de ese espacio y empecé a dar clases en la universidad y me encantó. Pero como te vuelvo a decir, era clínica y no tenía mis pacientes y no existía mi carrera. Y en las clínicas tampoco había un área de psicopedagogía clínica, no existía. Entonces, yo dejé la universidad y empecé por mi cuenta, de manera particular, conjuntamente con mi esposo, pusimos un pequeño centro para la atención de niños, familias con problemas de aprendizaje y tal. Eso fue lo que hago aquí hasta el día de hoy, desde el 99 hasta el día de hoy. Además de dar clases, ser asesora de tesis, jurada de prácticas, que eso es algo temporal, pero ahorita estoy abocada con los pacientes. Ok, entonces estás haciendo un trabajo de consulta con tus pacientes. Entonces, a ver, te estás enfocando exactamente en familias donde niños están teniendo algunos problemas y trabajas en conjunto con padres y con los hijos. ¿Sí? ¿Es correcto? Es correcto, más, pero de una manera personalizada. Por un lado está el paciente en particular y por otro lado determinados pacientes tienen un entorno disfuncional y también trabajo en paralelo con los padres o el matrimonio. Así es. Ok. ¿Y qué, qué problemáticas están presentando tus pacientes? O sea, que tú digas, o sea, no son casos que estén siendo tratados en otros lugares o están siendo mal diagnosticados y yo los quiero trabajar porque tú estás enfocada en la parte holística, o sea, en algo integral. No solamente Ujú. te vas por el tema mental o el tema físico o emocional, sino también te vas por el lado espiritual porque pues la idea es conectar con el alma de los pacientes. Entonces, Exacto. cuéntanos cómo ha sido ese proceso también. El proceso fue que al darme cuenta, cuando vine de España, yo primero evaluaba nada más, no hacía tratamientos, Ujú. pero al citarlos a los 6 meses para ver cómo estaba el paciente, cómo había evolucionado desde mi evaluación, veía que no avanzaban o que estaban haciendo otra cosa, y eso fue muy reiterativo. Entonces decidí yo misma evaluar
y además hacer los tratamientos. Y ahí es donde me doy cuenta que falta mucha formación en el área de la neuropediatría, en la logopedia, lo que es lenguaje, en todo lo que es problemas de aprendizaje, porque hay malas detecciones, porque son muy sesgadas las evaluaciones, muy rápidas, son muy sesgadas, o vistas solamente desde un punto de vista psicológico y no y no derivan. No se hacen evaluaciones integrales y ese es el problema. Ese es el problema que yo vi y por eso es que yo empiezo a hacer la evaluación integral y tratamientos personalizados. Entonces, ¿tú sientes como que los diagnósticos están sacándose como a la ligera? ¿No se está profundizando? Exactamente. Si no se está, es decir, te evalúan, por ejemplo, un- una no consulta psiquiátrica ya te puede decir si tienes trastorno de personalidad límite, trastorno obsesivo compulsivo, que estamos hablando de 40 minutos. El diagnóstico también del psicólogo es solo psicológico, entonces normalmente ve como a la persona como si tuviera un problema siempre emocional, siempre. Y entonces cuando llega el psicólogo y quiere ver el problema emocional, por ejemplo, si es una depresión un poquito más severa, entonces la deriva al psiquiatra y el psiquiatra le da pastillas, pero ahí acaba la situación. No, no, el psicólogo no dice, a ver, mejor vaya a una evaluación integral porque de repente su problema es neurológico, logopédico, motor, no, no. Simplemente los cierra, es encapsulado y lo deriva al psiquiatra y termina en pastillas. Entonces el paciente nunca resuelve su problema. Eso es lo que yo veo. Pero eso también tiene que ver mucho como con los sistemas de salud en los países, o sea, cómo están estructurados, porque un psicólogo en 20 minutos, pues no es mucho lo que puede hacer en una consulta con un paciente y deben cumplir esos horarios y entonces uno ve que un paciente está en tratamiento y cuando sale de una consulta va a pedir la cita para la siguiente consulta que debería ser a la semana siguiente y le dicen que solo hay hasta dentro de un mes. Entonces creo que también todos estos problemas tienen que ver con que el tiempo no es suficiente que hay en la programación de las consultas en los sistemas de salud en Latinoamérica Exacto. y adicional que pues tampoco tienen como muchas herramientas, o sea, es como del psicólogo y si la cosa se puso muy grave, entonces vamos al psiquiatra y si no, entonces ya lo envían a hospital de día y si no, entonces lo internamos, o sea, creo que es también la forma en que está estructurado y definitivamente la salud mental ya es un problema de salud pública a la que no se le está dando mucho manejo por parte del Estado y de los sistemas de salud en los países de Latinoamérica. Entonces, entiendo perfectamente cuando dices es que pues no lo están haciendo como se debe hacer. En algún momento, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de ir a dar alguna charla o alguna conferencia en universidades con estudiantes de psicopedagogía o de psicología. He dado en España charlas, incluso me entrevistaron en la radio, en Pamplona. Aquí he dado conferencias, pero no, digamos, sobre salud mental no, porque yo lo que quería era plantear, poner facultad de psicopedagogía, como hay en España, porque hasta ahora no hay. Lo intenté en dos universidades más conocidas, pero veía como las puertas cerradas. Y era yo una Resistente. hormiguita contra un sistema elefante, ¿no? Entonces dije, bueno, como no se puede, lo que voy a hacer, además son cosas diferentes, porque la psicología es un tema, la psicopedagogía es otra, es completamente distinto. Entonces dije, lo que voy a hacer es escribir en algún momento libros y en algún momento sí quiero dar una maestría de psicopedagogía aquí en Lima, de acá a 2 años, para profesionales de la salud, ¿no? Porque sí veo que es muy necesario. Sí. Ujú. Em, bueno.
hay algo y es que tú me dices que, bueno, tienes 24 años de casada y no tienes hijos. Ujú. Tus hijos Sí. son todas las personas que han estado a tu alrededor, tus pacientes, niños, adolescentes a los que tú has tenido acceso. Algunas veces, eh, y esto me lo comentaron en alguna ocasión, y es que, y lo he leído además por ahí en otros lados, que, que una persona que no está casada no puede hablar de matrimonio, que quien no tiene hijos no puede hablar de hijos, de la educación de los hijos, y siempre hay como ese tipo de comentarios de, es que si tú no eres esto, no puedes hablar de ello. Pero en tu Ujú. caso, con todo lo que tú has aprendido, todo lo que has estudiado, todo lo que has llevado a la práctica y todo lo que has encontrado en consulta, tienes toda la autoridad y el conocimiento para poder hablar del tema, ¿verdad? Cierto. ¿En algún momento has sentido que el no tener tus propios hijos te ha limitado un poco para profundizar más en todo esto? No, no, por dos motivos. Primero, porque la experiencia y sabemos que los mejores pedagogos, salesianos, dominicos, Montessori, etcétera, eh, no tenían hijos. Es decir, no se necesita, por ejemplo, un sacerdote me puede hablar una cátedra de matrimonio y nunca se casó, pero Ujú. ese sacerdote, la cantidad de matrimonios que ve, ¿no? Entonces, tienen la experiencia del caso. Ahora, en mi caso personal, yo no he tenido, digamos, no he tenido hijos propios y siempre he tenido la oportunidad de ver, supervisar cuna, tener niños de 2 años y medio como aula, 3 años, 4 años, 5 años, profesora de aula, es decir, tener mis 30 niños y todo. Pero ya si vamos a ahondar un poquito más, yo no he tenido hijos, pero siempre he tenido cada cierto tiempo mis sobrinos, hermanos de mi hermano que está en España y mi cuñada generosamente me los mandaban. Y yo he tenido que darles de papilla, biberón, buscar nana, llevarlos al nido, al parque, o sea, cantarles canciones, acostarlos, porque ellos los mandaban. Te hablo de 3, 5 añitos, 5, 7 años, 7, 9 añitos. Entonces, todo lo que yo hablaba de la organización de la casa, la comida, los menús, hasta ahorita, o sea, sus casitas, o sea, todo eso lo he vivido. Ok. Muy- sí, es muy bonito. Entonces queda desmentido ese mito. Completamente. Además, en la experiencia ya profesional, los mejores, digamos, orientadores son justamente los que no tienen hijos, porque tienes, por lo menos en mi caso, la mayor disponibilidad de tiempo, de investigación, de todo para darle eh, la mejor atención a esa persona. Si tuviera muchos hijos, lo cual no quiere decir que no es compatible, por supuesto que sí, pero depende del conocimiento. Para la orientación familiar y la orientación de los hijos acertada, depende del conocimiento. Y ese conocimiento no es la práctica, ese conocimiento es la formación en pedagogía, en estimulación temprana, en psiquiatría, en un conjunto de materias que te hacen más docto para poder resolver mejor los problemas. Claro. Sí, se dispone también, lo que tú dices del tiempo, ¿no? O sea, se dispone más, aunque el tener los hijos y estar con ellos y vivir el día a día, pues nos da como en la práctica la experiencia. Ujú. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, así que ese mito queda desmentido aquí en este momento. Bueno, Sí. estabas hablándonos también de cuando se presentan estos problemas familiares, cuando los chicos son mal diagnosticados, cuando no se ha sabido realmente qué tiene, porque podemos ver un niño y ni siquiera saber que es autista, que no, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, ni siquiera, hay familias que ni siquiera saben que su niño tiene em, algún síntoma o alguna señal, o sea, no lo han visto. Em, ¿Qué pasa cuando, cuando estas familias llegan a buscarte porque los niños o los adolescentes han caído en los vicios, han caído, no sé, en el alcohol, en las drogas, siendo tan chiquitos? ¿Qué, qué, qué encuentras tú allí?
en estos casos? Bueno, dos cositas. Lo primero que hay que, no solamente es un tema de Perú, porque yo lo he conversado con compañeros de allá, de Argentina, de Chile, de Colombia, donde está en Navarra, es la detección. El problema es la detección. Entonces, es cierto que los padres no están preparados para detectar nada. O sea, no tienen por qué saberlo, a menos que sea demasiado notorio, pero ahí debería de haber mayor énfasis en la neuropediatría, es decir, el pediatra debe decir, acá hay algo que desconozco, pero derivar al neuropediatra, eso por un lado, y por otro lado, las profesoras de educación inicial deberían estar formadas en detección temprana, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo me encuentro, y ahí contesto tu pregunta, con chicos de 18, 16, 14, 22 años, o sea, mayores 24, que sí están en serios severos de adicciones, pero esas adicciones no vienen de la nada, son consecuencia de frustraciones. Y esas frustraciones, en el 85% de los casos, son problemas que yo tengo, por lo menos, son problemas no detectados. Ujú. Entonces, los arreglo, por supuesto, pero han llevado toda una vida Sin saber, angustiada. claro. Y ellos, la familia no lo sabe, los padres lo desconocen y el mismo paciente ni siquiera sabe lo que le está pasando. Y por eso también pasan tantas cosas como que el chico termina siendo víctima de bullying, porque es retraído, porque es tímido, porque tiene problemas de aprendizaje. O sea, hay tantas cosas que se presentan que, que llega un, o sea, el mismo paciente dice, es que yo no sé qué es lo que me pasa. Exacto, no saben, están completamente, pero lo que les sí saben, lo que les pasa es que llegan a tal depresión o tal ansiedad o tal adicción, que por eso es que yo escribí ese artículo, que terminan, como te digo, ya el psicólogo dice, no, esto ya me escapa, está muy mal, vaya a tomar pastillas. Entonces, la persona toma pastillas, se dopa, entonces ya deja el trabajo o deja la universidad o ya la familia lo empieza a sobreproteger porque pobrecito, ¿cómo va a salir una fiesta? Entonces, yo tenía un caso bien interesante de un chico que por tomar pastillas se cansaba. Como se cansaba, 17 años, como se cansaba, no hacía deporte y él quería estar musculoso. Y como se cansaba, ya no iba a fiestas porque se dormía. Entonces, lo que él necesitaba realmente era un tratamiento integral para solucionar sus problemas de aprendizaje y de lenguaje y no tomar pastillas, porque además necesitaba también socializarse y hacer deporte. Solo en esa línea íbamos a verle una sonrisa. Antes no. Y esa es la gran diferencia entre detectar y no detectar. Detectar a tiempo o no detectar a tiempo. Claro, y hay que ir al origen, ¿no? Hay que ir a buscar es dónde comenzó todo. Exacto, pero fíjate, tú, Claudia, me entiendes perfectamente, pero por ejemplo, tengo un papá que todo lo centra en lo emocional, porque lo emocional, lo emocional, lo emocional, y yo le digo, lo emocional es simplemente es nada. Lo emocional no es nada, es la conclusión, es la consecuencia de un problema mayor que hay atrás, que eso es lo que hay que buscar, Exacto. ¿no? Entonces, está como al revés, entonces yo creo que hay Ujú. que cambiar el chip de todo eso. Además, los pensamientos nos llevan a sentir, o sea, del pensamiento se desarrolla un sentimiento y una emoción, y esa emoción nos lleva a la acción. Entonces hay que ir a ver también qué está pensando ese chico, qué está pensando ese niño, por qué ha pasado por todo ese proceso, ha llegado a esa emoción y ha llegado a actuar de la forma en que actúa. Pero también hay algo que me gustaría hablarlo contigo, y es que cuando nosotros hacemos conexión con el alma, y bueno, lo digo porque yo soy terapeuta especializada en sanación de linajes ancestrales y todo este tema. Cuando conectamos con el alma, nos damos cuenta que hay unos patrones repetitivos.
¿Has encontrado en esos casos que tú atiendes que eso se ha repetido también de ahí para atrás? O sea, que viene un tema ancestral, que lo mismo le pasaba al abuelo, al papá. ¿Has podido detectar también eso? He encontrado temas de, por ejemplo, en déficit de atención, bastante repetitivo, em, temas de, digamos, de patrones conductuales Ajá. también, ¿no? Pero básicamente, claro, porque el hijo imita a la mamá a su vez repite el patrón de su madre. Y entonces, lo que he encontrado mucho es esos modos de educar, por ejemplo, de sobreprotección, de ansiedad, de manía. Sí, sí, sí se ve mucho, pero también es posible cortar esos patrones. Ujú. Claro. Sí, es posible. Ujú. Bueno, y hay otra parte y es que muchos niños pueden caer en todo esto, tener este tipo de problemas porque no reciben la suficiente atención. O sea, papá y mamá trabajan todo el día y el niño o está en manos de una empleada o está solo. ¿Eso también lo has visto? Sí, muchísimo. El tema es que los padres no están ahora teniendo una dedicación de calidad. Los mismos padres no dan el ejemplo y los mismos padres tienen una comunicación ineficaz porque no conversan con los hijos y están todo el día en su celular y les dicen, deja el celular, pero ellos no lo dejan, ellos no dan el ejemplo y así no llega. Entonces sí he visto este tipo de casos de niños que se sienten solos y que finalmente tienen problemas de muy baja autoestima, porque claro, si el niño no logra estudiar, no logra comprender, nadie se dio cuenta, el niño y el joven incluso se siente que tiene una autoestima muy baja y que no es capaz de tener logros a futuro. Digamos que se serrucha el piso solito y no hay un padre que lo acompañe o una madre que la acompañe y le diga, primero se dé cuenta y diga, porque yo siempre les digo a los padres, un niño que es agresivo, que está muy enfermo todo el tiempo o que está deprimido, a algo le pasa. Entonces, ya son los padres los que tienen que buscar un profesional integral, como es mi caso, o un centro de evaluación integral, para ver qué es lo que pasa, no conformarse con, a mí me ha dicho tal profesional, el pediatra o el psicólogo me ha dicho que no tiene nada, ¿no? Entonces yo tenía un chico de 16 años que toda la vida le habían dicho que no tenía nada y vino con una depresión severa, con problemas severos de aprendizaje, entonces es cuestión de los padres también, de no dejar todo que lo hagan los demás. Como el otro dice, los demás dicen, no, sino que los padres asuman esa responsabilidad que ahora la veo laxada a diferencia de antes y que se involucren en la vida de sus hijos, no de una manera fiscalizadora ni autoritaria, sino de una manera amigable. No, no, no digo de que somos así, digamos, horizontal. Para mí la educación tiene que ser vertical porque tiene que haber una autoridad, pero me refiero a esa amicalidad que hace que el trato sea de confianza, sea de armonía, que el chico sepa, le gusta una chica y le cuente a su padre, la chica quiera maquillarse y se lo diga a la mamá, ese tipo de confianzas. Pero para eso tiene que haber tiempos, tiene que haber trato. ¿Y has tenido en algún momento que como meter en cintura a las familias? O sea, decirle a papá y a mamá con carácter, decirles, mire, es que esto está sucediendo porque ustedes no están haciendo lo correcto. Ay, muchísimo, casi siempre. Por eso los papás, los chicos me adoran, pero los padres me detestan. Porque en el buen sentido, luego me agradecen y queda una amistad muy bonita. Pero sí, les tengo que decir que son ellos, porque Claudia, realmente son ellos. O sea, el niño, el joven es consecuencia ¿de qué? De omisión, mala decisión, falta de presencia, lo que sea. Entonces, claro, me dice un papá hace poco, me decía, pero Patricia, ¿cuántas terapias necesita mi hijo? ¿Pero por qué? O sea, se queja conmigo. Y yo digo, pero, oiga, o sea, yo al revés, lo que quiero es sacar adelante a su hijo, equilibrarlo, potenciarlo, y qué pena que usted se haya dormido tantos años. Claro, su hijo ya es adolescente, ¿no?
Pero es eso, o sea, sí, me ha pasado bastante. De hecho, siempre, dependiendo de qué, digamos que si los padres están en matrimonio juntos o están separados, depende también, ¿no? Pero de que les doy un café, por supuesto, bien dado además, sí. Además que llegan momentos en que uno les tiene que decir, es que tenemos que entrar a revisar la infancia de su hijo. Y fuera de eso, entonces nos vamos a ver qué heridas de infancia tienen. Entonces el padre, por más que uno le explique, no va a querer entender que puede tener una herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, pero encontramos esas heridas que eso hace también que se desarrolle todo ese tipo de problemas que tú atiendes con tus pacientes. O sea, y el padre quiere que sea todo rapidito. No, 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 es que con una o dos sesiones ya sáquelo y que eso no es nada. No ven la importancia y muchas veces la gravedad de lo que está pasando con su hijo. Sí, pues no lo ven, no lo ven. Y no lo quieren ver muchas veces, Sí, hasta que yo me tengo que encargar de hacerles ver, de hacerles ver esto es lo que tiene, por esta razón, pero siempre termino animándolo. Le digo, mire, su error fue tal cual, bla, ¿no? Pero después le digo, pero no importa lo que haya pasado, de ahora en adelante podemos hacer esto. Y siempre trato de ser positiva y de revertir los malos momentos, porque creo que todos tenemos la oportunidad, incluso esos padres ausentes, autoritarios, sobreprotectores que tanto daño han hecho a sus hijos, tienen la oportunidad de revertir esa situación y sacarlos adelante. Claro que sí. es que la premisa es que los padres hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Entonces, desde su inconsciencia se han cometido errores o cometemos errores. Bueno, yo soy madre, entonces cometemos desde nuestra inconsciencia y nuestro desconocimiento, podemos llegar a cometer errores. Em, pero llevarlos a ese punto de tranquilo, o sea, no vamos a culpar a nadie, o sea, no vamos a juzgar, no lo vamos a criticar, vamos a ayudarlo. Vamos a Exacto. ayudar a ese padre y vamos a ayudar a ese hijo. Y obviamente yo creo que cuando tú trabajas en conjunto con padre y con paciente, hasta la relación entre ellos mejora. ¿Has visto eso? Por supuesto. Yo tenía, bueno, vienen peleados, el hijo que no le habla a la mamá, un hijo hace poco, ya adolescente, mayor, no le hablaba, peleado con los hermanos, peleado con su país, peleado con sus padres, peleado con todos, y ahí, así me lo traen, así como, y yo tenía que poco a poco trabajar hasta que ya vayan, trabajo los vínculos, mucho la afectividad y todo lo demás. Y sí, tenía una chica, una paciente de 14 años que la trataba a su mamá como si fuera una zapatilla, con lisuras y todo. Ya vienen, pero cuando ya están, pero en un plan bastante severo, ¿no? Mal, mal, mal. Y todo eso fui trabajando y ahora son grandes amigas. Muy bien, ¿no? Pero por eso yo siempre les tomo una foto a mis pacientes de cómo llegan y luego les tomo una foto de cómo se van, ¿no? Porque es lindo ver el antes y el después. Es un proceso de aprendizaje y de mejora personal que, es una gran satisfacción. Tú me debes entender que trabajamos con personas, que es algo que te llena, pero muchísimo, ¿no? Sí. Sí, he visto ese tipo de casos bastantes, pero felizmente los he solucionado. Me encanta porque fíjate que yo también hago eso, la foto del antes y la foto del después. Entonces, normalmente pues hago las sesiones online, entonces yo hago una captura y al Claro. final otra captura y después le muestro y le digo, así llegaste y así te vas. Entonces, Qué bien. sí, la transformación es increíble y yo lo que noto es que tú disfrutas eso que haces, amas eso que haces. O sea, Mucho. ¿ese es tu propósito de vida? O sea, ¿tú consideras que ese es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es llegar al cielo, primero, morir junto a mi esposo,
Y profesionalmente, bueno, mi propósito de vida es dejar un legado. Fíjate que esto es un poco, es algo muy bonito, porque yo, como te dije en un momento, no tengo hijos, pero de casualidad, bueno, después seguramente va a salir el tema, pero de pronto salió el tema de escribir un libro, de pronto salió el tema del el proyecto Sofía, y entonces, claro, pensándolo bien, digo, yo no tengo hijos propios, pero voy a dejar un gran legado, porque no voy a hacer uno, voy a hacer muchos libros. Y Exacto. ahí va a estar mi legado y vamos a hacer con mi esposo los dos, vamos a escribir también libros y ya tenemos en este momento un gran legado que le dejamos a nuestros alumnos. Porque además de la parte, digamos, cognitiva, emocional, conductual que se les trata con mi esposo, en Estela Matutina que le hemos puesto, se llama Centro Directivo de Desarrollo Humano e Investigación, hacemos mucho la parte volitiva, que es la parte final. A veces la empezamos también, es decir, desarrollo de la voluntad, los valores, que nuestros jóvenes sean éticos, ¿no? Y para eso los vamos formando. Y entonces, qué lindo, porque no solamente es que llegan adictos y se van sanos, no, como he tenido casos que llegan adictos y se van, olvídate, o sea, no solamente sanos mental y conductualmente y físicamente, sino con deseos de vivir, de hacer algo por la humanidad, de transformar a su vez ellos otras vidas. Y eso es apasionante. Ese yo digo, ese es mi proyecto de vida, por supuesto, claro que sí. Tu propósito de vida es el servicio y eso es lo que estás viviendo. Ese es tu propósito, servir. Lo estás haciendo de una forma muy linda, ayudando a todos estos chicos y ayudando a todas estas familias. Bueno, entonces has dado conferencias, has dado talleres, has escrito sobre el tema, haces videos, o sea, constantemente estás dando a conocer información sobre lo que tú haces. ¿Sí? Sí, 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 Bueno, sí. en todo este proceso, ¿has tenido casos que sean graves? O sea, que tú digas, por Dios, ¿cómo no se dieron cuenta? Sí, por supuesto. He tenido casos muy, pero muy graves. He tenido situaciones extremas. Te puedo contar uno chiquito porque esta persona no va a saber. Aparte, la parte algún día ella me dijo que le encantaría escribir su vida en un libro. Es una chica que por negligencia, bueno, desde los 17 años, ella estuvo en drogas, terminaba en la comisaría porque rompía lunas, un día le pegó un policía, desde los 17 hasta que llega conmigo a los 22 años, ¿no? Con adicciones, era lesbiana, drogas, prostitución, ¿no? Muy triste. Y no te hablo de una persona de estrato medio alto, pero que por negligencia de los padres, esta chica vive dentro de la casa y los padres ni enterados solamente cuando la sacaban de la comisaría. Y por ahí que la vieron en droga, pero nada más, o sea, no enterados de nada. Ella aparecía con unos regalazos carísimos, de marcas increíbles, y la mamá, en lugar de decirle, hija, ¿de dónde has sacado esto? ¿Quién te lo ha regalado? Nada, ¡ay, qué lindo! A la otra próxima cartera me la das a mí. Cosas así, ¿no? Entonces, en esta situación lo cuento abiertamente porque muchas veces los padres son muy cómodos. A veces se habla qué mal los hijos. ¿Y quién dice qué mal los padres? Yo he visto padres mezquinos, desgraciados, con el respeto que se merece el ser humano, pero como, hay personas que uno dice cómo puede ser, ¿no? Entonces, estos padres, nada, nada. Esta chica, bueno, cayó en todo lo que te dije. Cuando llega a consulta, viene con una adicción a las pastillas, ya, porque ya ni la droga, estaba mal, pero mal. Entonces yo tengo que trabajar con ella un trabajo de cero, un trabajo poquito a poquito, voy finando, me doy cuenta que habían problemas de aprendizaje, problemas de lateralización,
todo tipo de problemas de familia, y que ella es hermosa, porque es modelo además. Entonces el mundo del modelaje la llevó también a ese tipo de cosas. Y entonces ella va mejorando, va mejorando, y ahí es donde te digo que yo lloro con mis pacientes, río con mis pacientes, porque me involucro de tal manera de que digo, esta chica no la puedo dejar, esto tiene que salir. Entonces va mejorando, y logré primero estabilizarla, y luego dejó la adicción a las pastillas, pero luego decía, ¿cómo la saco de este mundo de lujo? ¿Cómo? Entonces le hice una evaluación profesional, le hice una carrera de administración y tal, pero no tenía el dinero. Entonces, la fui potenciando, la fui potenciando. Terminó con todas las amistades tóxicas, con toda la gente mal vivir, hago que se mude sola, sin su familia, y hago que se vaya empoderando. Y en ese empoderamiento, ella sale de esa vida lujuriosa, empieza a estudiar, a culminar una carrera que la había empezado, creo, 7 años, 8 años atrás, termina la carrera, encuentra un trabajo de la carrera, y hoy en día esa persona me llena de orgullo. Es increíble, es una empresaria que se dedica a moda femenina de embarazadas. O Ay, sea, muy lindo. no, es lo máximo. Entonces, ¿cómo puede cambiarse? ¿Cómo puede la persona, la más miserable que tú puedas pensar o más enferma, puedes darte cuenta que realmente hay un mañana mejor, hay un futuro feliz si llega a un buen tratamiento y hay un buen diagnóstico? Claro, y Ujú. también si está dispuesto a hacer los cambios que se requieren. Es de la única forma, porque si la persona definitivamente no quiere, pues no va a haber forma, manera de sacarla de ahí. Pero esto mira que nos lleva a una de las frases que yo utilizo aquí en el podcast, y es, si ella pudo, yo también puedo. O sea, muchas personas pueden estar diciendo, yo estoy pasando una situación muy difícil, yo necesito hacer un cambio radical en mi vida, yo siento que hay algo que no sé de mí, que no me está dejando avanzar. Bueno, y ahí es donde llega el terapeuta. En este caso, llegas tú, orientas y le ayudas a ver ese camino y lo acompañas en el proceso. De verdad es muy, muy, muy bonito lo que estás haciendo. Eh, bueno, Patti, vamos a hablar del proyecto Sofía, vamos a hablar del gran libro de la sabiduría, donde Ah, orgullosamente hacemos parte. Ay, sí, hermoso. Y vamos a mirar en el artículo, el texto que tú compartiste en el libro, en el gran libro de la sabiduría, que se llama Lo que debes saber para evitar enfermedades mentales. ujú. Cuéntanos un poco sobre este texto que compartiste en el libro. Y fue inspirado, bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes, a ti, al Proyecto Sofía, al maestro por esta gran oportunidad, y decirte que no sabía al principio qué escribir, porque había tanto que escribir, que yo dije, lo que debes saber para evitar enfermedades mentales. Me centré solamente en ansiedad y depresión, nada más. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el aumento de depresiones a nivel mundial es cada vez mayor. Entonces dije, generalmente llegan por muchas razones, pero yo solamente me centré en tres, nada más, porque son tres que en consulta, en la práctica, veo que es constante, constante. Depresiones por el tema de la vocación. Una chica que prácticamente la obligan a casarse con alguien que no quiere. Otro chico que quiere ser soltero y no quiere casarse, y prácticamente la familia lo obliga. Un chico que quiere ser sacerdote y los papás dicen, no, ¿por qué vas a ser sacerdote? Yo te iba a dejar mi empresa. Entonces, eso obviamente genera depresión. Entonces, uno de los puntos que yo recomiendo es que seas tú mismo, seas lo que quieres ser y llega hacia donde quieres llegar.
No importa lo que digan tus padres, si la empresa que tienes, que ya tengas montado toda una clínica dental, no por eso tienes que ser odontólogo. No, sino decide tú. Pero para eso tiene que tener personalidad. Entonces, errar en la vocación de vida o errar en la vocación profesional, que también es que la mamá estudia administración, el papá tienes que ser artista, no. O el psicólogo o el orientador profesional que de pronto va y le da 7 carreras. No, hay que darle una, nada más la que mejor le vaya. Entonces, errar en cualquiera de esas dos, digamos, determinaciones de vida es motivo para que la persona sufra de enfermedad mental, como la depresión. Y el otro es los superdotados, que no los detectan fácilmente. Yo felizmente ya, mira, si en algo me especializo, es en los superdotados. He visto a superdotado de 1 mes a superdotados de 65 años. O sea, eh, son personas que son extremadamente apasionadas, em, sensibles, etcétera, pero que generalmente están en problemas. Los catalogan como problemáticos, los jalan en conducta, los expulsan. Y, y lo que hay que hacer es una evaluación para detectar realmente, y si esa persona es superdotada, que la persona lo sepa y le va a cambiar la vida. Porque ser superdotado no es algo malo, es algo maravilloso. Es algún talento que hay que cultivar. Y el otro son las personas que tienen, digamos, no se les ha detectado que son zurdas. Entonces, las personas que son zurdas y no detectadas tienen problemas de irritabilidad, de depresión, de insomnio, a veces mal carácter, a veces se les confunde como personas torpes, descoordinadas, patosas, les hacen bullying, lo fastidian, cuando realmente nadie los evaluó, nadie supo que era zurdo, y entonces ese es un grave problema, porque tienen no solo problemas de la lectura, en el lenguaje, sino problemas emocionales y conductuales. Y peor aún, problemas de salud física. Se enferman constantemente porque vienen las alergias, el asma, porque algo les pasa. Entonces me centré en eso para hacer un llamado de atención de que esos 3 rubros son importantes, porque si no, definitivamente hay desequilibrio mental a futuro. Y hay algo que me encantó y es la frase con la que terminas el texto. Dice, la mejor medicina para el hombre es el hombre y el grado supremo de la medicina es el amor. Sí, bella, bella. Esa no es mi frase, es de la hermana Catán, que la escribió. Ella curaba a los enfermos a través de la reflexoterapia por el pie, es una técnica china. Y ella escribió un libro sobre reflexoterapia y puso muchos casos, y uno lo lee y parece increíble. Y ella habla también de la medicina holística integral. Yo, por unos temas de salud hace años, me traté también por la reflexoterapia. Entonces me compré ese libro y cuando lo leí vi esa cita y me pareció tan apasionante que la puse ahí, porque en realidad somos nosotros, digamos, las personas se curan, pero somos los medios. Pero cualquier tratamiento tiene que tener también esa afectividad, ese trato humano. Como decía Juan Pablo II, ¿no? Si quieres enseñar a John, ama a John. Es decir, si tú amas a tu paciente, si tú amas a tu alumno, tú vas a sacar lo mejor de él. Si no, puede mejorar, pero ese amor que tú le das, y el amor es gratis, ese amor lo va a transformar. Por eso, no solamente el amor es de los padres, también es de los maestros, de los tíos, del pediatra, del médico de cabecera, de aquellas personas que significaron en tu vida y que te ayudaron. Por eso esa cita es hermosa. Y eso es todo lo que encontramos en el Gran Libro de la Sabiduría, que está conformado por 4 categorías: felicidad, prosperidad, abundancia, salud. Y el texto
de Patti lo encuentran en la página 298. Los invito a que adquieran el Gran Libro de la Sabiduría, la página de Amazon donde lo pueden adquirir. La dejo aquí en la descripción del video por solo $11. Es Ujú. una obra donde hemos participado 300 autores a nivel internacional, a nivel mundial. Y bueno, esto tiene que ser como el libro de consulta que todos debemos tener en casa, porque de verdad cada uno de los autores hemos dejado aquí nuestro granito de arena porque queremos también dejar un legado para la humanidad. Bueno, también recordarles que el 17 de noviembre estaremos haciendo el lanzamiento internacional en Viena, Austria. Y el libro lo podrán tener en ese momento en inglés, español y en alemán. Entonces, Patti, nos vamos a ver en Viena, ¿no? Por supuesto. Vamos a poder compartir con todos nuestros compañeros en este lanzamiento internacional. Bueno, Patti, vamos a hablar de tus libros, lo que estás preparando, porque me habías contado que tenías también planeado hacer el lanzamiento de tu libro en Viena. Entonces, estás Exacto. trabajando sobre eso. Cuéntanos sobre tu libro, sobre qué es todo lo que estás preparando. Ok, mm, el libro que estoy preparando, que Dios mediante quiero publicarlo en Viena, es Familia despierta, una vida feliz y plena depende de ti. ¿No? Ahí voy a hablar sobre el enamoramiento, el noviazgo, matrimonio, educación de los hijos, los tipos de padres, la relación de padres con hijos, la tercera edad, la nana, el labor de la nana, el hogar. De verdad que voy a plasmar toda mi experiencia de más de 25 años de consultas, de todos los estudios que tú ya sabes, Claudia, que he hecho en un librito. Y para hacer la vida más plena, justamente, mi objetivo es que, así como te he contado estos chicos, estos casos que hace un momento conté de una chica, ¿cómo lo logré? ¿Cómo es que logré ese cambio, ¿no? Gran parte del libro es cómo hacer, o sea, es decir, que la persona lo lea y que vaya encontrando su propio camino. Obviamente yo puedo, en algún momento, Claudia, tienes mi correo, pueden pedirme una consulta, por supuesto que sí, pero mi objetivo con este primer libro que voy a sacar de familia es eso, dejar un legado y ayudar sobre todo a que haya menos conflictos entre padres e hijos. Quiero hacer un llamado a que la familia es, es bella y que la vida es hermosa y que esos pleitos, envidias, rencores, generalmente por ignorancia, es que simplemente por no organizarse adecuadamente o no saber las prioridades, entonces no decides bien, el padre comete errores, el hijo no tiene normas, no tiene límites, no sabe a dónde mirar, no sabe con quién hablar. Entonces todo eso es como un ABC de una armonía familiar, y que la persona que lo lea sea soltero, un chico de 17 años que quiere elegir a su chica, eso, elegirla bien. Porque yo también veo chicos de 16 que tienen una relación, Claudia, monótona, como si tuvieran, mira, yo tengo 24 años de casada, estoy enamoradísima de mi marido. Cumplimos bodas de plata el próximo año y me vestiré de novia de nuevo. Entonces, claro, yo digo, mira, si yo con 24 años, y además mi marido no es que sea, tiene su carácter, no es fácil, y yo también seguramente, ¿no? Pero todo se trabaja. Entonces, ¿cómo un chico de 17, 19 llevan relaciones que son prácticamente relaciones monótonas, sin chispa? ¿Para qué? Mejor que corten y que busquen a la persona adecuada, pero tampoco saben cortar, tampoco viven sin ilusión. Este libro es para que la gente viva con ilusión. Y para crear como una familia ideal, ¿no? Como con base en los valores, en la ética, en la moral. O sea, es Ex- como volver a nutrir la sociedad
porque estamos viendo que todo se está como desordenando, pero es Exacto. como volver a encauzar y darle el valor que tiene la familia como el pilar de la sociedad. Entonces es como Exacto. darle eso. Em, de verdad que me parece súper interesante y seré la primera que lo adquiera cuando lo lances. Patti, de verdad estoy muy, muy emocionada por todo lo que nos has contado, por todo el recorrido que has tenido, por todo lo que le estás aportando a la humanidad, a las familias, a los niños, a los adolescentes. De verdad que te honro por eso, porque es una labor que no es fácil. Esto es un tema así como una labor titánica. Ujú. Te honro de verdad, porque para hacer esto hay que tener vocación y sobre todo mucho amor por los demás. Y a ti te sobra eso. De verdad que te sobra el amor. Entonces, felicitaciones. Me siento muy honrada, muy orgullosa de que estés aquí compartiéndonos tu historia. Y bueno, sé que vas a hacer cosas maravillosas de aquí en adelante y que vas a lograr muchos éxitos y que vas a llegar a muchas, muchas familias y vas a poder ayudarlas. Y de verdad que eso me hace muy feliz saber que vas a lograr muchísimos éxitos. Pati, Muchas. gracias por estar acá, de verdad. Bueno, Claudia, gracias a ti por promovernos a nosotros, por tu canal, por tu tiempo, tu dedicación, tu cariño, tu pasión. Tú también amas mucho, tienes un corazón muy grande y estoy plenamente emocionada y además agradecida por tener estos compañeros del libro de la gran sabiduría. Todos y cada uno de los autores tienen muchísimo que aportar. Yo soy un granito más de arena, ojalá pueda ayudar a las personas, pero quien está más agradecida por esta oportunidad que me estás dando, por esta entrevista, por tu tiempo, por tu calidez, yo estoy muy agradecida y también yo lo único que te puedo decir es que creo que todas las personas necesitamos ayudarnos las unas a las otras. Si Dios por alguna razón nos ha dado unos talentos o unos conocimientos que nosotros podemos tener, son para ponerlos al servicio y para decirle a los demás, esa depresión, esa ansiedad, esa adicción, la puedes dejar. Todo es posible. Para eso tenemos que ser fraternos entre todos. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Encantada. Pati, de verdad. Y bueno, yo sé que nuestros suscriptores, las personas que están viendo en este momento esta charla, porque más que una entrevista es una charla donde podemos conversar como un par de amigas, em, es que las personas encuentren opciones, que las personas encuentren el camino, orientación. Ese es como el objetivo también que tengo con este podcast, es que las personas encuentren eh, una manera de llegar a algo que están necesitando. Entonces, Patti, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, a nuestros suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí. A todos quienes están viendo este episodio, compártanlo, suscríbanse, activen sus notificaciones para que cada que subamos un video, ustedes sean los primeros en enterarse. Miércoles y domingo estaremos subiendo material para que ustedes conozcan. Tendremos muchos más coautores del gran libro de la sabiduría. Tendremos escritores, tendremos artistas, compositores, terapeutas, coaches, o sea, vamos a tener muchas personas aquí ofreciéndonos, dándonos información acerca de su propósito de vida, de su servicio. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Patti. Me saludas a tu esposo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. No, felicitaciones. Gracias.